Parece como que mi padre todavía me coge de la mano y me enseña su Bilbao, que no tiene nada que ver con el Bilbao de ahora, que es una maravilla, ¿no? Y habéis sabido convertir una ciudad que en realidad era bastante fea, sinceramente, ¿no? Yo no soy de San Sebastián, pero lo digo, ¿no? en una ciudad verdaderamente con mucha clase. Nada más que hay que pasearse por ahí y ver los nuevos edificios. Tengo que agradecer a la Universidad de Deusto y al Fórum Deusto y a sus organizadores el que me hayan traído, y sobre todo a mi ya antiguo, por no decir viejo, amigo, el profesor Goñi, que nos une pues ya muchos años o algunos años de haber convivido y luchado, y estas aventuras que él dice académicas bueno, yo también podría contar muchas. La verdad es que lo que ha contado no me acuerdo de nada. Así es que, bueno, bien. Esta mañana efectivamente he estado en una maravilla de pujanza científica, que es el campus de investigación, acompañado de dos personas extraordinarias, ¿no? Y que una de ellas no ha podido venir, que es la doctora Vivanco. Y bueno, en algún momento le contaré esto. Bien, yo voy a hablar, porque cuando me dicen que hable en el Fórum Deusto, pues hombre, voy a hablarles de la concepción que yo tengo de la actividad médica en mi especialidad, porque me parecía que era digamos, una exposición que venía bien a un público culto, elevado, pero no necesariamente médico, aunque aquí hay mucha drogadura, en lo que voy a decir. Se llama, pues eso, una visión integral de la atención en nuestra experiencia. Bien, vamos a empezar pues definiendo lo que es el cáncer, que al fin y al cabo es no todo, uno de los objetos de estudio de nuestra especialidad, el cáncer. En realidad el objeto de nuestra especialidad es el enfermo con cáncer. Es un matiz, ¿eh? El otro día lo dije esto en un foro de oncólogos y me pusieron una cara. Me dijeron, cuando empecé, antes de explicar lo que quería decir, me pusieron una cara. Dije, bueno, aquí, Manolo, cállate, porque puedes levantar muchas ampollas. Aquí hay eminentes oncólogos, colegas míos, a los cuales tengo un gran aprecio, que están aquí presentes, ¿no? Y que yo creo que ellos están en esta línea. El cáncer, según lo definimos en este librito que tienen ustedes ahí, que no es por nada, pero es un buen libro. ¿Para qué le voy a decir? Es un buen libro. 2 tomos de la segunda edición de la oncología clínica nuestra. Y aquí en esta esquina, para no despistarnos, ahí hay una célula cancerosa de un cáncer de mama. Y el cáncer es, como leen ustedes aquí, la consecuencia de unas anomalías genéticas y proteicas, no necesariamente hereditarias, también hereditarias algunas veces, pero sobre todo genéticas, no quiere decir que sean hereditarias, sino que afectan al aparato genético de la célula, que dan lugar a unas células transformadas, caracterizadas por errores en su diferenciación, un aumento en su proliferación, que no siempre es así, ojo, y en su supervivencia, que también eso es verdad. Es decir, que muchas veces tenemos la idea de que el cáncer es una enfermedad hiperproliferativa y sin embargo los cánceres muchas veces son el producto de una hiperproliferación alternando con una supervivencia excesiva de las células por alteración de la función de la célula normal, que es la apoptosis, que es la muerte programada de la célula. Y resulta que las células se siguen multiplicando, o no multiplicando, viviendo, porque realmente han perdido la función de morirse a tiempo. Y por eso muchas veces es un aumento de la supervivencia. Y sobre todo, por encima de todo, una capacidad de invadir y de metastatizar. Y esto último, invadir y metastatizar, es lo que impregna de malignidad al cáncer. De manera que hay muchos tumores que no son
son cánceres, no son malignos, porque no tienen capacidad de invadir ni metastatizar. Bien, pero como decía antes, el objeto de estudio nuestro no solamente es el cáncer, por supuesto que el cáncer también, pero sobre todo es el enfermo. Y por eso, desde hace muchos años, pues yo tengo descrito las fases de lo que podríamos llamar las fases clínicas del enfermo con cáncer. En primer lugar, distinguimos una fase en la que el enfermo es susceptible de los tratamientos convencionales o estándares, es decir, pues a este cirugía, a este quimioterapia y cirugía, a este cirugía con radioterapia, etcétera, lo que sea, lo que esté establecido. Una segunda fase en la que el enfermo, en un momento determinado, ya vemos que el tratamiento estándar no le va y se va cronificando la enfermedad. La mayoría de estos enfermos no tienen tan mal estado general y por eso la mayoría de estos enfermos forman parte del reclutamiento que hacemos para la investigación terapéutica que se llama el ensayo clínico en oncología. Eso es la segunda fase. Hay un pequeño número de enfermos que, estando en esta segunda fase, ya no tienen tan buen estado general y, bueno, hace muchos años, en un editorial que escribí para la revista Medicina Clínica, pues lo definí como enfermos preterminales, para distinguirlo, sencillamente por distinguirlo de los enfermos terminales. Pero, en el fondo, era liar más el problema, ¿no? Y además, ahora, a la vuelta de unos cuantos decenios de años, me doy cuenta que los términos terminal, preterminal, etcétera, no deberíamos de usarlos, porque implican, en cierta manera, arrinconarlos en un gueto, en un moridero, y caer en el error que no quiero que caigamos. De manera que por eso es por lo que a estos segundos, esta segunda parte de la fase 2 y a los enfermos de la fase 3, que la costumbre y la terminología médica ha sancionado y es imposible de desbancar por mucho que yo me empeñe, pues se sigue llamando enfermo terminal. Y a estos le llamamos, cada vez más se va abriendo paso, la nomenclatura de enfermos con enfermedad neoplásica progresiva. Pero además de esta, digamos, clasificación evolutiva, podríamos decir cronoevolutiva, de la enfermedad o del paciente, luego hay que contemplar otros aspectos que tiene el paciente que tiene cáncer. El enfermo con cáncer tiene una serie de problemas. Tiene fundamentalmente, que es por lo que en principio viene a nuestra consulta y viene a consultarnos, las consecuencias del cáncer sobre el paciente. Son los llamados síndromes neoplásicos y paraneoplásicos. Bueno, eso los clínicos lo sabemos muy bien y queda muy bien definido. Pero además de esto, el enfermo tiene otros múltiples problemas derivados, unos de los tratamientos, las toxicidades, los efectos secundarios, las amputaciones, las secuelas en general de todo. Y además de todo eso, tiene problemas derivados de los aspectos psíquicos, psiquiátricos y espirituales, como por ejemplo la falta de adaptación, la inadaptación, la incorrecta información o la desinformación o la no información, los problemas derivados de comunicación con el entorno, comunicación con los médicos y las enfermeras, comunicación con las familias, comunicación con sus amigos, y también muy importante, la falta de apoyo espiritual. Es una cosa que en algunas etapas de la evolución del enfermo con cáncer se echa mucho de menos. El enfermo echa mucho de menos. Y no estoy haciendo aquí, aunque el sitio no sería tampoco, digamos, un exceso hablar de ello, no estoy haciendo una confesionalidad. Estoy hablando de la necesidad de apoyo espiritual en el credo que sea, incluso en personas que no tienen credo.
Y además de todo eso, tiene problemas sociales, problemas familiares, pérdida de roles. ¿Cuántas veces una ama de casa que está acostumbrada a gobernar su casa en una familia, por ejemplo, numerosa, por el hecho de que tiene un cáncer, la hija mayor le desplaza el papel? Oye, yo tendré un cáncer de mama, pero yo sigo siendo aquí el ama de la casa. Este tipo de cosas es frecuente. Y problemas derivados de los problemas laborales y los problemas económicos, importantísimos estos dos, ¿no? La amputación de un proyecto de vida es terrible, que se suma a todo lo que tiene el enfermo con cáncer. Y problemas derivados de las estructuras, muchas veces las propias estructuras sanitarias. El enfermo, yo por ejemplo, trabajo desde hace, como dice muy bien el profesor Goñi, casi 40 años. Lo próximo que cumple ya son 40 años de médico de plantilla, de staff. 40 años en el Hospital La Paz. Y claro, fíjense ustedes, yo tengo un área que ocupa casi 1 millón de habitantes, que llega hasta Burgos, hasta más allá de Buitrago de Lozoya. Si han ido por Burgos, que van con frecuencia, pues fíjense ustedes los problemas estructurales que hay ahí para poner a un enfermo tratamiento de quimioterapia en una quimioterapia que a lo mejor tienen que venir 2 días a la semana, o ponerse la radioterapia diariamente. Son problemas importantísimos, ¿no? Y junto a todo eso, además de todo esto, pues el enfermo pues tiene patologías asociadas, unas veces incluso, digamos, con una metarrelación con la propia enfermedad, como por ejemplo, bueno, pues no sé, la diabetes de un enfermo con cáncer de páncreas, bueno, pues las infecciones, digamos, oportunistas que aparecen a lo largo de un tratamiento, etcétera, 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 ¿no? O además, o incluso enfermedades que no tienen nada que ver con el cáncer, ¿no? Uno puede tener una insuficiencia coronaria y además un cáncer. Uy, perdón, esto no es... Ya he metido la pata, ¿eh? A ver, el técnico, ¿dónde está el técnico? Se me ha distorsionado, le he dado una tecla sin querer. No, tenemos que empezar. Empiece de nuevo. Eso. No, eso nada. Por la tercera o la cuarta de orden. Bueno, lo que quiero decir es que lo que quería era centrar un poco el problema, ¿no? El problema es la definición de cáncer y luego los problemas que tiene el enfermo. Bien, muchas gracias. Bien, de ello se deriva que en nuestra especialidad, en la oncología médica, hay varios niveles de asistencia. Y en la concepción personal mía, que ya digo, afortunadamente, pues hay mucha gente que tiene esta misma concepción, existen unos tratamientos que podríamos llamar que son tratamientos curativos, la cirugía, radicales, las radioterapias, las quimioterapias, incluso hay quimioterapias curativas casi exclusivas, ¿no? Y además los tratamientos soportes durante el tratamiento activo, es decir, para mejorar o optimizar el tratamiento curativo que va a recibir el enfermo. Pero además de todo eso, el enfermo también requiere tratamientos paliativos específicos. Es decir, un enfermo no requiere la cirugía exclusivamente porque se va a curar con esa cirugía. Muchas veces hay cirugías paliativas porque en ese momento lo que interesa es aliviar un síntoma o resolver un síntoma o un síndrome que solamente se puede resolver o bien con la cirugía o bien con la radioterapia exclusivamente o con la quimioterapia. Por ejemplo, no hay mejor analgésico muchas veces que una radioterapia a tiempo. Si hay una obstrucción de una víscera hueca, muchas veces no tenemos más remedio, no hay medicamento para eso. Tenemos que recurrir a tratamientos quirúrgicos o por lo menos invasivos. Además de eso, el paciente tiene otro nivel de asistencia o puede recibir otro nivel de asistencia, que son los tratamientos paliativos inespecíficos generales, en todo momento de la evolución del enfermo. En todo momento, desde el momento del diagnóstico
hasta el enfermo terminal. Porque muchas veces nos creemos que los tratamientos paliativos solamente son exclusivos del enfermo terminal. Oiga, si el enfermo en un momento determinado, justo al momento de darle la noticia del diagnóstico, pues necesita un apoyo psicológico, evidentemente eso es un tratamiento paliativo inespecífico general que requiere en el momento inicial. Incluso a veces hay que prepararlo para recibir la noticia, o el tratamiento del dolor, o el tratamiento de una escara, o el tratamiento, el que sea, una infección, etcétera, etcétera. Y por último, y solamente por último, pues hay una parte muy específica que ya casi ni siquiera se llama medicina, que requiere el enfermo terminal, que son los, y por eso se llaman cuidados paliativos del enfermo terminal. Hay una tendencia en el español medio de simplificar las cosas e identificar lo paliativo con lo terminal, y eso es un error garrafal. Y en ese sentido, los objetivos fundamentales o los parámetros de valoración pues cambian mucho si vamos a utilizar un tratamiento como paliativo o como curativo. Fíjense ustedes aquí, por ejemplo, por poner un ejemplo, hablando solamente de quimioterapias, si la quimioterapia va a ser paliativa, digamos, lo más importante que nosotros tenemos entre manos no va a ser la curación ni la supervivencia, es, digamos, la preservación de la calidad de vida del enfermo. Y en segundo lugar, los efectos secundarios. Todo lo contrario cuando los fines son curativos, que realmente tenemos que ir a la ley del todo o nada, y que lo más importante es lograr el aumento de supervivencia de los enfermos y la respuesta completa de estos enfermos. Y no podemos caer en el error de algún médico, que todavía los hay en el mundo occidental moderno, que le puede decir, como dice este señor a su paciente que tenemos aquí delante, que le dice, bueno, ya que ni usted ni en sus radiografías se observan cambios de importancia, yo diría que continuemos con el tratamiento con la misma medicación. Claro, esto pasa, eso se llama ensañamiento terapéutico. Este enfermo que les traigo aquí para despertarles es un paciente de los años 70, cuando el maestro del doctor López Vivanco, Jiménez Alfoz, trataba de enfermos, que en paz descanse, y la doctora Puri todavía no había empezado la carrera, pues yo ya trataba este tipo de enfermos, que tenía un cirujano de máxima nivel de cirugía maxilofacial que me traía este tipo de cosas, ¿no? Y me decía, oye, entonces no existían microcirugías, las radioterapias eran, bueno, imagínense, y me decían, yo quiero tratar a este enfermo, pero ahora mismo no le puedo operar. Así es que trátemelo con los venenos que tú sabes y luego ya veremos. Bueno, yo empecé a tratarle con una quimioterapia que entonces era, pues, bueno, muy genérica. Y cuál fue nuestra sorpresa, que al final el cirujano se quedó casi con las ganas de operarle. Este enfermo se murió 25 años después, de otra cosa. Esa es la definición que yo les doy a mis alumnos de curar. Curar es morirse de otra cosa muchos años después. Eso es curarse. Claro. Bueno, no sé si se ve bien esto, sí. Bien, otro área de interés en el grupo que me ha tocado dirigir desde hace muchos años, y que durante muchos años, la verdad, no he sido muy querido por implicaciones de mucho tipo, ¿no? Incomprensión, etc. Ha sido la defensa que desde hace muchos años vengo teniendo sobre las quimioterapias orales. Desde hace muchos años vengo defendiendo las quimioterapias orales siempre y cuando sean eficaces, evidentemente. Bien, y como consecuencia de eso, pues hicimos muchos trabajos sobre eso. De hecho, podría decir, al final salió esta monografía, pero puedo decir que, digamos, si he tenido alguna satisfacción profesional en la vida, es que he recorrido desde Canadá hasta la Tierra del Fuego dando pláticas en Collera, como los toreros estos antiguos, con el doctor Richard Paddur, que era una autoridad en cáncer de colon, hablando de este producto.
un producto que él, el doctor Richard Pardue, conoció 9 años después que yo lo conociera. Y yo había inventado, digamos, una modulación doble. Ya saben, el UFT es un derivado del Tegafur con una molécula al 1,4 de uracilo, y el Tegafur es una prodroga del 5-fluoracilo oral. Y el uracilo, a su vez, es un elemento que inhibe una enzima clave de degradación del 5-fluoracilo, con lo cual, digamos, producía una degradación muy lenta, que además, que esto no es mío, esto es de un señor que se llama Fujin, japonés. Bueno, en realidad era ruso, pero luego pasó a Japón, etcétera. Bueno, lo que nosotros hicimos, además de todo esto, fue hacer la doble modulación con ácido folínico en una serie de pasos que llegamos a la conclusión de una cantidad X de ácido folínico, semejando una infusión continua de 5-fluoracilo con ácido folínico, que era un tratamiento que sigue siendo todavía pues referente. Bien, esto me dio lugar, pues eso, entre otras cosas, a este último trabajo que fue en el Japan Journal Clinical Oncology y una conferencia en el National Cancer Institute de Tokio, que fue la primera vez que fui a Tokio. Después he ido una segunda vez, y 11 años después, y la verdad es que lo encontré bastante cambiado, ¿no? Ahora los japoneses jóvenes pues llevan el pelo teñido y en los metros hay ya letreros en inglés. O sea que era... Bien. Este es el esquema de tratamiento que inventamos, digamos, nosotros y que publicamos en estas anteriores publicaciones. Y este es el primer enfermo que yo traté, que era un enfermo de 80 y tantos años, el padre de un médico que me vino un día llorando diciendo que nadie quería operar a su padre y que por favor a ver si había algo. Y le dije, pues mira, tengo ahora mismo aquí en la mente y en el papel un tratamiento que vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa, no? Bueno, pues a los 4 meses de una pulsión intestinal de este porte, el enfermo tenía este tránsito intestinal y lo hice operar y no se encontró tumor. Teníamos una endoscopia con biopsia comprobada, y no se encontró tumor, había una reacción desmoplásica enorme y el enfermo se murió pues bastantes años después, no, pero sí, como 2 años después, de otra cosa. No sabemos, porque yo el contacto después lo tuve solamente con la hija. Pero aquí les pongo, por ejemplo, una de las bestias grandes de la oncología, que es el cáncer de páncreas. Y fíjense ustedes cómo, digamos, a partir de... Yo siempre digo, esto lo llevé a Argentina un día y le dije, bueno, a partir de ahora no quiero oír hablar a ningún cirujano de que el cáncer de páncreas no tiene tratamiento médico. También tiene tratamiento médico. Aquí lo ven. Un hermoso cáncer de páncreas que, digamos, con el tratamiento queda bastante reducido e incluso pues es probable que se pudiera operar. Bien. La última expresión de esta derivada de tratamientos orales pues está en la capacitabina. Es decir, un tratamiento oral que en realidad es, digamos, como un nieto del UFT, digamos que es una pirimidina aflorada muy elaborada, que hoy día se utiliza prácticamente en muchos casos de cáncer de colon. Y este es el último trabajo nuestro publicado en el Journal Clinical Oncology en enfermos con cáncer de colon en el anciano, con más de 70 años. Porque otra de las áreas de interés que hemos tenido, que hemos trabajado mucho y hemos publicado muchas cosas, es el tratamiento del cáncer en anciano. El anciano, durante mucho tiempo, ha sido el gran olvidado o ignorado de la oncología, porque, entre otras cosas, cuando nos metemos en un ensayo clínico, una de las características del ensayo clínico, digamos, de los criterios de exclusión es que tenga exclusión más de 70 años y de inclusión menos de 70 años. Bueno, pues durante mucho tiempo hemos trabajado mucho con cáncer en el anciano y al final sacamos esta monografía que la hicimos en colaboración con el doctor Jaime Feliu, es el segundo del servicio, una persona extraordinaria, yo creo que de las personas con más rigor científico que yo conozco, y es mi conciencia. Cuando yo hago una locura o voy a hacer una locura, siempre tengo aquí al doctor Feliu que me dice, no, Manolo, esto no se puede hacer. Bueno,
Bien, y en ese sentido, pues hemos, bueno, pues fíjense ustedes, en paciente con cáncer no microcítico de pulmón, el Tegafur con uracilo también en cáncer colorectal, en el anciano, el Raltitraxed también en cáncer de colon en el anciano. Muchos de estos trabajos están hechos en un grupo cooperativo que yo fundé hace muchos años y se llama el Grupo Cooperativo Oncopaz. Se llama así porque originariamente estaba formado por los antiguos residentes que tuve yo en La Paz y que andaban por la geografía española dispersos y como ovejas sin pastor, y dije un día, oye, aparte de reunirnos para ver cómo estamos y cómo están nuestras esposas y nuestros maridos y nuestros hijos, pues vamos a hacer cosas comunes, ¿no? Ya, de esto hace ya más de 20 años. Bien, entonces, por ejemplo, aquí, pues también igual, ¿no? En cáncer no microcítico de pulmón con una nueva combinación, y etcétera, etcétera. Pero llega un momento que después de tantos estudios, tantos ensayos clínicos, tenemos una actividad de ensayos clínicos muy grande. O sea, quiero decir que no olvidamos la ciencia y la ciencia más próxima, como son la investigación terapéutica. No sé, pues le podría decir que probablemente, hombre, la oncología española es de un nivel altísimo, de un nivel altísimo. No tenemos nada que envidiarle a muchos otros países en mejor situación económica que la nuestra. Nosotros venimos a tener una media de nosotros La Paz, ¿no? De alrededor de 20, 23 ensayos clínicos en marcha, ¿no? Bien, todo eso es con ayuda de 2 data managers, con mucha gente, etcétera. Pero, digamos, nos hemos metido, como no, desde hace ya más de 5 años, en desarrollar un grupo y un laboratorio muy importante de biología molecular, al cual, como siempre pasa cuando uno hace cosas, pues se le van adhiriendo otros personajes, ¿no? De manera que nosotros empezamos la unidad de oncología molecular del Servicio de Oncología Médica de La Paz, se ha adherido a nosotros parte de investigadores del Instituto de Investigaciones Biomédicas del Consejo Superior de Investigación. Es un organismo mixto, Universidad Autónoma Consejo, concretamente el grupo del doctor Juan Carlos Lacal y el grupo de la doctora Rosario Perona. Hemos formado, junto con los patólogos de La Paz, con un patólogo concretamente, el profesor Mistal, una unidad de oncología translacional. Pero además de eso, pues seguimos, digamos, echando los tentáculos para hacer correlaciones y colaboraciones con otros organismos de la Universidad Autónoma, concretamente con el Instituto de Biología Molecular Severo Ochoa, especialmente con el profesor Federico Mayor hijo, Mayor Méndez, y con José Luis, el profesor Cuezba, y ahora... ¿Sí? Bilbaíno, efectivamente, pero muy aficionado a las cosas andaluzas, pero es un rociero enorme. Y también al Instituto de Biotecnología del campus de la Autónoma, específicamente en proteómica, concretamente Juan Pablo Alvar, ¿no? Bien, perdón. Entonces, una de las cosas que hacemos ahora es SAGE, análisis secuencial de la expresión génica, y lo que intentamos es identificar y analizar con análisis cuantitativo de RNA como predictor de respuesta a la quimioterapia. Y bueno, aquí tienen ustedes algunos ejemplos, ¿no? Hacemos estudios que estamos pendientes, en pocas semanas seguramente obtendremos ya resultados en carcinoma de pulmón, células no pequeñas, respuesta a quimioterapia en carcinoma de pulmón, células no pequeñas, en cáncer de recto, y al mismo tiempo, pues por ejemplo, fíjense ustedes este estudio que realmente estamos muy orgullosos, que parte de él lo publicamos en ASCO, en los proceedings, en los Astra del Congreso Americano de este año, pero que cuando salga la publicación, que todavía nos queda un poquito, pues va a ser realmente importantísima, me parece a mí. Es un estudio dinámico de la población del transcriptoma en el cáncer de recto. ¿Qué es lo que hacemos?
pues hacemos una recogida de la biopsia para el diagnóstico del cáncer recto en fresco, la procesamos, luego hacemos los tratamientos neoadyuvantes con quimioterapia o radioterapia, y después sometemos al enfermo a cirugía. Y en la cirugía se extrae, claro, la pieza entera y se vuelve a procesar y se hace un enfrentamiento estudiando SAGE. SAGE es una técnica, bueno, mis colaboradores dicen que va a durar poco el SAGE porque es carísima, es elaboradísima, es laboriosísima, pero es la única que yo conozco de momento, a no ser que hoy he visto un aparato que podía sustituirlo, que podemos descubrir nuevos genes y no conformarnos con validar cosas que ya se conocen o que ya están en los bancos de genes. Y luego estamos metidos hasta la ceja en estudios de farmacogenómica, es decir, que estamos estudiando pues distintos fármacos relativamente nuevos, como es el PM3C, el Alinta, ¿no?, el Belcade, que ahora está muy de moda. Ya saben ustedes que, bueno, para los más iniciados, el Belcade es un inhibidor del sistema de ubiquitina proteasoma. Bueno, también la gencitabina, el doxezacel, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos? Pues lo que queremos y estamos viendo es estudiar factores que predigan la respuesta a la quimioterapia y factores que predigan la recaída al tratamiento. Bien, esto es una técnica también muy elaborada, también parecida, es decir, extraemos la muestra en fresco por la endoscopia correspondiente, ya sea fibrobroncoscopia del cáncer de pulmón o endoscopia digestiva. Luego pues hacemos estudios de microarrays semicuantitativos. Bien, y luego lo que hacemos, pues esto es una hibridación, y lo que hacemos es vemos cultivos celulares y curvas de supervivencia de celulares. Primero hacemos esto con los fármacos correspondientes en, digamos, cultivos de células tumorales conocidas que hay en el mercado. Luego lo hacemos en animales en los que hemos producido un cáncer. Luego lo hacemos en las células de nuestros enfermos. Y luego, por último, lo que queremos es hacer el ensayo clínico de esos enfermos con estos fármacos. Bien, bueno, no voy a... Bien. Un área que me ha dedicado muchísimo tiempo y muchas energías y mucho desgaste para luchar, primero para crear en el seno de mi universidad, el convencer al Consejo Social de que era necesario crear un máster, una formación universitaria al máximo nivel en cuidados paliativos. ¿Por qué? ¿Todo esto por qué? Porque yo era consciente hace muchos años de que nuestros enfermos, mientras que ingresaban y estaban ingresados en nuestro hospital, los tratábamos bien. Pero ¿qué pasaba luego cuando se iban a sus casas? Los médicos de cabecera son estupendos, extraordinarios, pero la formación en atender a estos enfermos no era muy buena, entre otras cosas porque nosotros, los profesores de la universidad, no le dábamos eso. Ahora yo tengo una asignatura optativa de introducción a la medicina paliativa, pero en aquel entonces, bueno, hasta hace 4 o 5 años no me la admitieron, no existía nada de eso. Bien, entonces mi preocupación era formar a médicos de otras especialidades en la atención al enfermo con cáncer. Y hace más de 12 años, ya hará casi 14 años, pues logré convencer al Consejo Social de que se creara un título propio de medicina paliativa. O sea, sí, medicina paliativa y tratamiento de soporte de enfermos con cáncer. Hoy esto ha cambiado de nombre y en algunos sitios oirán ustedes que se llama cuidados continuos de enfermos con cáncer, etcétera, etcétera. A mí me sigue pareciendo que el título de medicina paliativa es un título muy digno y muy bonito, ¿no? Consecuencia de ese máster, en el que hay una playa de profesores y que además es una cosa muy dinámica porque vamos cambiando en función de lo que nos van diciendo los propios alumnos, de una promoción para otra, etcétera. Bueno, son 500 horas lectivas, más las prácticas, más los trabajos en casa, más... bueno, la verdad es que es muy fuerte, ¿no? Bueno, pues 4 o 5 años después de empezar el máster se me ocurrió hacer este tratado de medicina paliativa
que es una de las cosas que yo creo que más satisfacción moral me ha dado. Le voy a contar un ejemplo de hace unos días, de hace una semana. Son 5 kilos de libro esto. Y he estado en Bogotá esta semana pasada, invitado por el Congreso Internacional de Estudio del Dolor. Me han hecho dar 3 conferencias en el Congreso, y luego cuando se entera la Universidad Nacional de Colombia que voy allí, pues me dicen que por favor que dé unas conferencias y otras 3 conferencias distintas, me han exprimido. Pero una de las mayores satisfacciones que he tenido es que en la cena de clausura, donde me hicieron un homenaje, bueno, es que son muy cariñosos los colombianos, y tenemos una imagen distorsionada, no es verdad las cosas que dicen los colombianos, son gente estupenda. Pues me encuentro era un congreso internacional y había de toda Hispanoamérica y Norteamérica también. Y me encuentro un chico con una pinta fenomenal que me dice: tenía muchas ganas de conocerle porque a usted le debo mi vocación. Dijo, esto suena muy fuerte, ¿no? Porque, bueno, con los hispanoamericanos yo los trato como si fueran paisanos míos andaluces, ¿no? Y dice, no, mire, yo estaba a punto de dejar la carrera porque no le veía contenido a la carrera, ¿no? Yo soy médico especialista de no sé qué, me dijo, no sé si era digestivo, y un día cayó en mis manos su libro, y su libro era este, y desde el prólogo, que el prólogo es fuerte, es un prólogo que, bueno, a veces cuando me entra el nervio, pues digo cosas muy fuertes, ¿no? Y desde el prólogo hasta el final me lo he oído 4 veces, y a partir de la 4ª vez dije, yo lo que tengo que hacer es esto. Y se dedica desde hace 5 años a medicina paliativa. Bueno, eso son satisfacciones morales que todo el mundo tiene, ¿no? Tampoco es que sea, pero hombre, que a uno le ayuda a seguir viviendo, ¿no? Viviendo en este mundo, ¿no? Pues hemos hecho muchos estudios. Le pongo aquí algunos de los ejemplos, quizás los más antiguos, por ejemplo de comparar 2 asociaciones de antibióticos, o otro que hicimos y que lo presentamos en un congreso sin que la casa comercial se enterara, y por lo visto le echaron una bronca tremenda al responsable del producto, porque claro, no había que era hace ya bastante tiempo. Esto fue en Copenhague, o sea, en el Congreso de Copenhague. Y hemos dedicado mucho estudio y mucha dedicación a la anemia. Este es el último libro que yo he sacado. Hemos sacado unos cuantos, pero vamos, me encargaron a mí que lo coordinara. Es un librito que en realidad es como una explicación, lleva consigo también una guía clínica del manejo de las eritropoyetinas, ¿no? ¿Por qué la anemia? Porque fíjense ustedes, el 30% de las anemias constituye responsable de uno de los síndromes más deteriorantes de la calidad de vida que tiene el enfermo con cáncer, que es la astenia. Luego hablaremos de la astenia, que también hemos dedicado mucho. Y además, curiosamente, en esta Europa nuestra, de nuestros amores, de la opulencia, solamente el 38% de los enfermos con cáncer y anemia se tratan. Solamente el 38%. Por lo tanto, algo estamos fallando, los que somos profesores de oncología. No estamos inculcando la importancia que tiene la anemia en tantas cosas del cáncer. Y bueno, desde hace tiempo estudiamos los factores predictivos de respuesta a los ARE, es decir, a los análogos del receptor de eritropoyetina, y también pues hemos estudiado implicaciones. Esto es un tema muy importante que nos llevaría muy lejos, pero hace un año salió una serie de artículos, 2 concretamente en Lancet, una revista muy prestigiosa, diciendo que las eritropoyetinas podían producir una disminución de la supervivencia de enfermos con cáncer tratados con eritropoyetina. Bueno, hemos estudiado esto, hemos estudiado los receptores, lo hemos estudiado en enfermos nuestros tratados con eritropoyetina y no tratados con eritropoyetina, en cáncer gástrico, en cáncer de pulmón, y no hemos visto diferencia en cuanto a la supervivencia luego. Pero vamos, esos artículos de Lancet están muy criticados. Últimamente, en el último número de la revista nuestra, de la Clinical Translational Oncology, que es nuestra revista española, vienen 2 o 3 artículos contra los artículos criticando los artículos de Lancet. Bueno, igual pues podíamos
decir, los factores estos predictivos de la respuesta a la quimioterapia, y aquí tienen ustedes el tema de la astenia, que al final, después de todas mis preocupaciones, pues no se me ocurre otra cosa que, como siempre, escribir otro libro sobre la astenia tumoral. La astenia tumoral es la astenia de los enfermos con cáncer, es decir, no la fatiga, porque la fatiga no se debe utilizar, es un término que no es médico. Fatiga es un término polisémico, que depende de la región española en que estemos, quiere decir una cosa u otra. En Andalucía, cuando yo estudiaba la carrera, fatiga era náuseas. Cuando llegué a Madrid y en todas las Castillas, fatiga es disnea. Pero además también fatiga es cansancio, que es lo que el término vulgar. Pero es que además los jóvenes ahora dicen, me da corte, es que esto me da corte. Y la gente clásica dice, es que esto me da fatiga. Bueno, es la astenia. Y un buen día reuní en Cádiz, como ustedes, esto es Cádiz, a un grupo de oncólogos preocupados por estos temas, y fundamos un grupo que es el Grupo Astenos, para el estudio de la astenia. Lo primero que quisimos hacer era hacer una evaluación nacional de cuántos enfermos tienen astenia, cuántos enfermos con cáncer tienen astenia. Y otra cosa que hicimos fue amoldar un instrumento de medida de la astenia fácil. Hicimos esta escala analógica visual con 3 ítems. Bien, y luego hicimos un estudio piloto que se hizo, lo hizo el Grupo Astenos, bueno, lo pilotó, digamos, el doctor Carulla y yo, bueno, y realmente hicimos un grupito pequeño de 78 enfermos, pero luego hicimos el gran estudio de la astenia, que lo hemos terminado este año y lo hemos presentado en el Congreso de Zaragoza de este año en junio, que es un estudio multicéntrico con 33 centros, 710 pacientes, bien balanceado todos, los enfermos que eran ambulantes, los hospitalizados, los que eran hombres y mujeres, los que eran de qué tipo de cáncer era, y concluimos que en España el 42% de los enfermos con cáncer tienen astenia. Este es el otro aspecto importante que enraiza con la astenia, lo mismo que la anemia, pues es la caquexia, es decir, el adelgazamiento. Bien, la caquexia es una cosa muy compleja, pero también empezamos a estudiarlo con el acetato de megestrol, aquello del aumento del apetito, etcétera, y lo hemos estudiado ahora, lo estamos estudiando ahora desde un punto de vista molecular y básico. Y de hecho ya saben ustedes que en la pirámide de la caquexia como mecanismo de la astenia, pues tiene un papel central el sistema proteolítico del binomio proteasoma-ubiquitina. Entonces estamos estudiando ahora el factor inductor de la proteólisis y su inhibición por algunos productos. Uno de los productos es este medicamento que está ahora a punto de, ya está comercializado para una enfermedad hematológica, para el mieloma, pero nosotros estamos estudiando para el cáncer pulmón, que es el Belcade. Pero otro de los productos es un producto nutriente, se utiliza en la nutrición de los enfermos con cáncer. Estamos intentando estudiar la inhibición del PIF, del factor inductor de proteólisis. Son los ácidos eicoisopentanoicos fundamentalmente. Es un tipo concreto de ácido graso omega 3. Bien, otro, como no, de las áreas de intención, no sé si cómo vamos de tiempo, pero yo cuando me tenga que cortar ya me cortan. Es el dolor. Claro, evidentemente el dolor es una de las cosas que más deterioran la calidad de vida de los pacientes. Hemos estudiado mucho el dolor. Mire, lo hemos estudiado, por ejemplo, porque, bueno, esto viene a cuento de este trabajo, ¿no? Es decir, que propusimos que para algunos dolores podíamos perfectamente, no podíamos, tendríamos que saltarnos el segundo escalón de la escalera analgésica de la OMS. Y la base molecular la tienen ustedes aquí. Esto lo hicimos en unas ratitas y vimos como en la expresión de RNA mensajero de las endorfinas en situación basal de las ratas, la tienen ustedes aquí, fíjense. Pero cuando a las ratas las sometimos a un dolor crónico, que no es más que una campana térmica que simula el dolor crónico, pues si le hacemos la misma determinación, vemos cómo
se modifica, de tal manera que eso explica que el salto al segundo escalón produzca no mejores resultados de respuesta de quitar el dolor más rápidamente, sino que además produzca menos efectos secundarios. Bien, este es un artículo. Y ahora estamos metidos en otra locura, que es un estudio de genómica poblacional. Estamos estudiando los polimorfismos del receptor MUN en la población de voluntarios, y ahora ya estamos metidos a estudiarlo en enfermos con cáncer sin dolor, para ver cuáles enfermos van a ser, para predecir cuáles van a ser respondedores de las morfinas o cuáles no. Y en su día, pues como no, como ahora estamos en la locura de la comercialización, pues hacer un microchip, a ver dónde está el microchip, y venderlo y ganar dinerito para seguir investigando. No lo queremos para otra cosa. Hombre, también se puede investigar cómo se conduce un Mercedes, pero bueno, eso son investigaciones también, ¿no? Bien, pero cuando hablamos de dolor no puedo dejar de citar a esta persona que fue una maravilla de persona, a la cual yo le debo mucho de las ideas. La conocí en su ciudad natal, que es Londres, y era Cicely Saunders, que el día 14 de julio de este año nos ha dejado, ¿no? Bien, Cicely Saunders, cuando hablaba del dolor en el enfermo con cáncer, hablaba del dolor total, es un concepto de ella. Yo, hace 4 o 5 años, estuve en el St. Christopher Hospital y le dediqué una conferencia que es el resumen, se lo voy a poner aquí. Bien, el dolor total, ella decía que el dolor total es el enfermo que, además de tener dolor físico, pues tiene eso que decíamos antes, los aspectos económicos que le producen rabia y desesperación a veces, y los aspectos sociales, las barreras burocráticas, los amigos que no vienen a verme, el desamor de la familia, el pérdida de rol, etcétera, etcétera. Y luego también, como no, los aspectos emocionales, la depresión de una vida, de un proyecto de vida amputado ante la noticia, la ansiedad, las obsesiones, los desamores, la percepción de indiferencia afectiva de los amigos, ya no vienen a verme, etcétera, etcétera. O los aspectos espirituales, ¿no? Exactamente, ¿no? El proyecto de vida que ya no lo va a ser. Yo me acuerdo de un enfermo joven que era un político importantísimo en aquella época, era muy importante, según parece, porque iba todos los días a visitarle a Alfonso Guerra y tenía montado en la antesala de esa habitación un cerebro electrónico, que entonces llamábamos cerebro electrónico a los ordenadores grandes, ¿te acuerdas? Bueno, porque predecía la intención de voto, y me decía, y yo le tuve que decir que tienes un cáncer y que la supervivencia es aproximadamente, no sabemos cuánto. Nunca le doy yo cifras de cuánto va a vivir, ¿no? Porque mira, yo me puedo equivocar, me equivoco todos los días, y como además la gente que dice cuánto va a vivir, pues se equivocan también, y yo no soy el más tonto del colegio, y si yo me equivoco, pues los demás también se pueden equivocar, o sea que olvídate. Entonces, pero él sabía que se moría y me decía, me acuerdo, me decía, Manolo, es que me quedan tantos libros por escribir. Esa es una frase, y como a mí yo también he tenido la obsesión esa de los libros, pues me caló mucho, ¿no? Se murió en 2 semanas, antes que empezaran las elecciones. Y, es decir, estas cosas pues producen dolor, ¿no? Entonces nos hemos dedicado en estos últimos tiempos a inventar, con la ayuda de psicólogos de mi equipo, un instrumento para medir el dolor total que es el sufrimiento, para medir el sufrimiento. Hemos elaborado este test, es una encuesta, y sí, yo termino aquí. Voy a definir en una definición nuestra lo que es el sufrimiento: la quiebra o desgarro íntimo provocado por la percepción de una amenaza y el temor a carecer de recursos para afrontarla, llegando hasta la indefensión. En ella intervienen la memoria, la inteligencia, la imaginación, y que incluye lo presente, lo futuro y lo físicamente ausente, aunque presente en el espíritu. Es el dolor anticipatorio, el porvenir, el dolor de lo pasado también, pero actualizado por el recuerdo, pero también el del futuro, presentizado por la imaginación. Y aunque suele, en cierto sentido, acompañar y relacionarse con el dolor físico,
supera y trasciende y es independiente del dolor físico. Bien, es un estudio que hemos hecho, que me gustaría concluir con esto. Me queda todavía un poco de la información, pero ya lo vamos a terminar aquí. Y que hicimos este estudio, que es un estudio muy ambicioso. Tenemos pensado más de 1000 enfermos, pero de momento, no sé qué ha pasado aquí, lo tenemos hecho en 170 y tantos enfermos, y vemos cómo lo que más ayuda son el apoyo familiar, los amigos, las creencias y los profesionales sanitarios, pero añaden los enfermos, cuando nos dedican tiempo para escucharnos. Bien, las conclusiones eran estas: los que más sufren son los que están más tristes, los que se sienten más angustiados y los que tienen más dolor físico. Por lo tanto, lo primero que ya sabemos, que es una perogrullada, pero lo tengo que decir, es que contra el sufrimiento, si tiene dolor, hay que quitar el dolor. Bendita morfina. Y si tiene sufrimiento sin dolor, además, familia, amigos, creencia y profesionales sanitarios que dedican tiempo, que es amor, ¿no? Amor. Contra el sufrimiento, amor; contra el dolor, morfina. Bien, para terminar, esto del sufrimiento, que parece que es un esoterismo del González Barón, que ya está Manolo aquí con el rollo de siempre, pues buceando en la bibliografía, el libro más importante que utilizan los médicos y los estudiantes de medicina, que es el Harrison, es como la Biblia de los médicos clínicos, pues en la primera edición los autores del Harrison decían: no cabe mayor suerte, responsabilidad u obligación en el destino del hombre que convertirse en médico. ¿Y para qué? Para atender a los que sufren. No decía para determinar el hernia mensajero o para el polimorfismo, no, o para hacer un ensayo clínico con el taxol, no, para atender a los que sufren. Y para atender a los que sufren deben poseer habilidades técnicas, conocimiento y comprensión humana. Bueno, pues si quieren ustedes, aquí lo dejamos. Muchas gracias.